licenciado Javier Tafur, al representante, compañero Pino, del hospital. Han escuchado todas las cosas que pasan y suceden en Florida. Unos de una manera, otros de otra. Hemos tratado, como cuando un río toma el cauce equivocado, poner todos los trinchos y las barreras posibles para evitar ese hecatombe y esa avalancha de problemas, de situaciones, de dificultades, que lo único que traen a este pueblo es pobreza, que lo único que generan es desasosiego, desesperanza. Y pues antes de hablar, no voy a hablar tanto de lo que ya hablaron, voy a hacer una propuesta concreta y quiero aclarar lo siguiente. Yo no ando en campaña política, no aspiro a nada. Lo único que aspiro en la vida es a estar tranquilo y a vivir en paz con Dios y con la gente de mi Florida, porque ahora que está de moda pues todos esos mensajes, como dice nuestro famoso Nobel Gabriel García Márquez, que todos sabemos ya está en una etapa de su vida en declive, producto de un cáncer, ya escribió sus últimas palabras. Y leyendo esa carta tan linda, he querido compartir con ustedes 4, aparte de esa carta, sencillas. Él dice que si él tuviera la oportunidad de volver a nacer, daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Nadie sabe qué significa haber nacido en Florida a veces. Por eso maltratan tanto el municipio. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. No tenemos derecho a mirar a los demás por su condición de raza, de color, de credo religioso hacia abajo, solamente para levantarlo, para darle la mano. Y dice algo que es muy valioso, porque aquí de alguna manera lo han hecho y le han hecho el llamado a todos. Nadie te recordará por los nobles pensamientos secretos. Pídele al Señor la fuerza y la sabiduría para expresarlo. No nos podemos quedar callados. No podemos seguir impávidos ante semejante debacle. Y finalmente dice el Nobel: demuestra a tus amigos y a tus seres queridos cuánto te importa. Ya es hora que le demostremos al mejor amigo que tenemos, que se llama Florida, cuánto nos importa. ¿Han escuchado todo? Algunos anunciado que realizaron sus denuncias, que nada ha pasado, y posiblemente nada pasará, porque desafortunadamente en Colombia estamos en un país donde quienes imparten la justicia y el control son colocados por los mismos que arman el desorden. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque todas las situaciones que aquí han sido relatadas fueron denunciadas. Y por ahí dice un dicho popular: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay dirigentes tan malos que vayan a durar toda una vida para que Florida siga postrado en esta pobreza, en este abandono. Entonces, esto es un comienzo. Algunos dicen que la botada de corriente que hacen algunos en el parque no vale la pena. Tengan la seguridad de que sí vale la pena. Aquí les quiero hacer una propuesta concreta. Hemos construido, porque esto no es Don Ellos Pina como algunos piensan, no, esto es un trabajo de mucha gente. Construimos, óigase bien, para que dejemos de botar corriente tanto, ya los instrumentos para que este municipio tome otro rumbo. Están construidos. Ya las denuncias se encargará la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía. Ya la labor de denuncia terminó. ¿Y qué es lo que nos corresponde como ciudadanos? Exigir. Alguien dijo ahora que hay una manera
de darnos cuenta cómo podemos lograrlo. Y es importante porque es que pareciera que Florida está en Colombia, pero está desconectada del resto del país. Y como lo decía una persona aquí, oímos el estruendo de 4 muertos, y si no es un sobrino o un primo, nos parece que no ha pasado nada. Le vacían la casa al vecino, y como a mí no me robaron la bicicleta, es problema del vecino. El día que me roban la bicicleta, quiero que todos estén a mi servicio para ayudarme a encontrar la bicicleta. Y dicen en el 7º Foro Mundial en la ciudad de Medellín, el cambio no está en los hombres, el cambio está en el pensamiento colectivo, en los barrios. No esperen que el consejo y que la administración haga el cambio, tienen que hacerlo ustedes en el barrio, la comunidad. Decía Lorenzo Casullo, un joven italiano de 24 años, que el cambio empieza en los barrios. Fue uno de los conferencistas en la ciudad de Medellín en el 7º Foro Mundial, porque a veces también como ciudadanos tenemos que darnos la pela. Estamos esperando que todos nos lo solucionen y no actuamos. Somos indiferentes ante el delincuente, somos indiferentes ante el vecino cuyo hijo no va al colegio, por pereza del vecino, porque hay cupo en los colegios. Somos indiferentes ante el anciano, al que no le entrega el auxilio del adulto mayor porque lo recibe un pensionado. Ante eso somos indiferentes. Somos indiferentes ante la madre cabeza de hogar, pobre mujer, abandonada con 4 hijos, que no recibe familias en acción, mientras que un empleado de la administración sí lo recibe. Somos indiferentes ante eso. Y a eso es que le tenemos que poner el trincho. Hoy el gran desafío no es si yo como alcalde o como concejal hago grandes obras, es si yo puedo construir una ciudad para la vida, para que la gente viva. Aquí hablaban de que el consejo y la administración están discutiendo el plan de desarrollo, de ordenamiento territorial. La pregunta es, ¿ese lo están haciendo para Florida o lo copiaron en Jumbo para traerlo como pasó con el hospital, para que acaben con el municipio y con lo poco que nos queda? Esa ya es la gran pregunta que hay que hacer. Son 3 ejes fundamentales los que se necesitan: el respeto a la vida, el desarrollo humano integral y la equidad. Si se pierden esos 3 ejes fundamentales, como decía Mario Alfonso Escobar, apague y vamos. Ya está aprobado, óigase bien. Aquí está el señor secretario de Hacienda, que lo felicito por el valor civil de venirse a parar aquí. Y eso le da un valor importante, lo mismo que al señor Personero. ¿Por qué? Y lo felicito, Personero, porque a mí me gusta, usted es mi amigo y me acompañó en la campaña política. Y le reconozco el valor civil de haber suspendido a la gerente del hospital que se estaba robando la plata del municipio. Y créame que esa decisión suya, que la conozco en detalle, así no me mantenga en la alcaldía, está bien soportada. Y usted tiene el respaldo, como decía el compañero Javier ahora, de muchos floridanos que muchas veces no hacemos tanta bulla, pero actuamos cuando toca actuar. Ya lo demostramos. Crecieron los ingresos en el 2012 el 30%, los ingresos propios. En 3 meses, una ruta que marcó no Don Ospina, marcó un equipo de trabajo. Crecieron. O sea que los 5.500 millones de pesos de ingresos propios del municipio en promedio que hoy tiene no son suficientes para solucionar el problema, pero sí para comenzar a caminar mejor. Los 3.600 millones del hospital que se desaparecieron por arte de magia, que tenían destinación específica a la construcción del hospital pequeño en San Antonio, la zona plana de Chococito, porque así lo habíamos definido con el gerente que había sido no nombrado por el alcalde por 100 millones como quisieron decir, sino que se había ganado el puesto entre 34 que participaron
para ser gerente, porque es que para nombrar el gerente del hospital, eso no es una rifa, eso tiene que ser con criterio, y por primera vez se hizo un concurso entre 34, y algunos que participaron dolidos porque su capacidad no les alcanzó, tomaron otra postura, y actuaron de manera irresponsable con las consecuencias que hoy tenemos. Entonces, nosotros, el equipo, le entregamos a la administración, llámese la que se llame, sea el alcalde que sea, sean los concejales que sean, un instrumento que ellos mismos, los que hoy hacen parte del consejo, lo aprobaron. Esto no lo aprobamos nosotros, ni nos lo inventamos tomándonos un tinto en la galería. Esto lo aprobaron ellos, señores. Acuerdo Municipal 448 de mayo 31 del 2012. Tiene la hoja de ruta que le permite al municipio salir de la crisis financiera, que le permite a la empresa pública de Florida recuperarse, que le permite a Florida, y óigase bien que se ha confundido una cosa, porque cuando de armar confusión se trata, es importante para confundir. El plan de desarrollo en el tema de servicios públicos tiene dos componentes. Un componente es la posibilidad de recuperar la empresa de servicios públicos que ya está, que existe, que tiene un problema de quiebra técnica que se la genera el mismo municipio porque no le pagó los subsidios, y que con el simple traslado de los subsidios la empresa queda habilitada para hacer lo que dijo usted aquí, honorable licenciado Javier Tafur, el empalme de recibir los servicios públicos de agua y alcantarillado, porque esa empresa, además del servicio de agua pública, de servicio de alcantarillado, es la que debe administrar el alumbrado público y debe administrar el aseo, porque ya esos negocios leoninos que se hicieron para entregar a privados han sido y empezaron a ser cuestionados y revisados por los organismos de control, y lo más probable es que más adelante esos privados le tengan que devolver el aseo, el alumbrado público, y pensamos en su momento entregar la central de sacrificios y todo el mantenimiento de parques a esa gran empresa de servicios no públicos, de servicios varios, con líneas de negocio en agua, alcantarillado, mantenimiento de parques y zonas verdes, y administración de la galería y administración del matadero. ¿Y por qué nos inventamos ese cuento? Porque uno puede ser de izquierda, de derecha, de centro. A mí me puede gustar la izquierda, la derecha, el centro, pero hay un principio, como en la casa. Uno puede querer mucho a la mujer y la mujer quererlo mucho a uno, pero los dos sin trabajo sí que se sufre. Las finanzas son importantes, y por eso creamos ese modelo de empresa para generar los 10.000 millones de pesos que aquí dijeron abuelo de pájaro nos iban a permitir pagar ese monstruo de deuda que nos dejaron, porque cuando vengan a cobrar aquí no podemos decir que fue irresponsabilidad de los alcaldes, porque ellos ya se fueron, responderán disciplinaria, pero económicamente responde el municipio, porque las deudas son del municipio. Y nos inventamos esa figura para que el municipio, en un plazo prudente de 8 años, pudiera ser viable. Óigase bien, viable, y poder, con esa viabilidad financiera, esos 5.000 millones de los que dispone apenas hoy el señor secretario de Hacienda, para hacer maromas. Porque hay una sola cuentica, que es el pasivo de los maestros, que vale 11.000 millones de pesos. Sería como cerrar la alcaldía 2 años y solamente poner una persona a recoger la plata y mandársela a la fidoprevisora para poder pagar una sola de las múltiples deudas que ya todos sabemos. Entonces, por eso nos inventamos eso. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque es que todo tiene un orden. Hay que sanear el municipio para poder pensar en construir un municipio distinto. Pero con todo respeto, yo no puedo construir un municipio distinto cuando dispongo de 1.200 millones
de recursos de transferencias de la nación para saneamiento básico y me gasto la mitad de la plata en un embeleco de convenio administrativo, dizque para que me potabilicen agua donde casi no la tengo y la estoy regalando, dizque para que me hagan acometidas domiciliarias en urbanizaciones privadas y para que me digan cómo es que voy a tratar el agua cuando tengo aquí uno de los mejores acueductos del departamento. Entonces, esas paradojas son las que, como lo decían aquí quienes me antecedieron en la palabra, se tienen que decir. A los floridanos hay que decirle, vea, ustedes, no el municipio, ustedes, porque los que andamos aquí en carro o a pie, aquí pagamos los impuestos, ustedes deben más de 40.000 millones de pesos que tendrán que pagar en los próximos años. Porque entre otras cosas, algunos políticos, con todo respeto, yo soy político y no me avergüenzo de decirlo, creen que todavía somos los parroquiales o los mayordomos de la finca de ellos porque ni siquiera viven aquí. Para poder saber qué pasa en Florida hay que vivir en Florida. Para poder saber qué pasa en Florida o qué día es que el río Fraile nos pone a correr porque ya se va a salir, o a qué hora se va el agua, o a dónde llega el agua al segundo piso de San Antonio, hay que vivir aquí. Es que ya dejamos de ser los mayordomos de las fincas de algunos que se educaron, se fueron a vivir a las grandes ciudades y creen que aquí todavía tienen la finca. Entonces, esa es la tarea hoy. Los instrumentos legales están, señores. Aquí está el señor personero, el señor secretario de Hacienda. Ponernos a hablar de lo mismo, que si el tránsito metió la plata o no la metió. No. La labor hoy es concreta, definitiva. Le exigimos, no le pedimos, como ciudadanos de Florida, al honorable Consejo, órgano coadministrativo, y a la administración en cabeza del señor alcalde, que cumplan con el compromiso que ellos mismos aprobaron en este plan de desarrollo. Y óigase bien, señor personero, usted como representante del Ministerio Público, le solicito respetuosamente, solicito un estudio de seguridad y de nivel de riesgo para ver si es cierto o no que el Consejo Municipal debe sesionar de espaldas y a puerta cerrada frente a la comunidad. Porque es que hay una cosa que es clara. Yo no puedo decir que estoy corriendo riesgo porque me da miedo escuchar que me digan la verdad en la cara. Yo debo decir que estoy corriendo riesgo cuando un organismo certificado, que es la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, me diga, señor, su vida está en peligro y tenemos que protegerla. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me sucedió. A mí me hicieron un estudio de riesgo, me asignaron 2 escoltas y un carro blindado, y no lo hice yo ni lo pedí, yo ni sabía. Y me dijo el Ministerio del Interior, señor, usted tiene que andar con 2 guardaespaldas y un carro blindado porque usted está corriendo riesgo. Y le dije con todo el cariño al ministerio, no creo que lo necesite, no porque yo sea Superman, sino porque yo no me muero el día que otro quiera, sino que Dios disponga, porque ese es el supremo juez de todos. Entonces, yo quiero que esto lo empecemos a caminar, como lo decían aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra, bajo los parámetros del Estado Social de Derecho que se llama Colombia. Le he mandado al señor alcalde 2 comunicaciones públicas exigiéndole, no pidiéndole, porque yo también vivo en Florida, aquí pago impuestos. Eso que me toca ir a trabajar a Cali porque pues tengo que vivir de alguna cosa, porque al contrario de los que algunos pensaban, yo no tengo caletas en mi casa guardadas para vivir de eso. Yo vivo de lo que me gano, tengo una familia para mantener. Y me encantaría vivir en Florida todo el día y trabajar aquí, porque aquí se vive rico, en medio de las dificultades. Y le he mandado 2 comunicaciones.
Y algo más. Decía aquí el doctor Alirio Aguilar que es hora de que nosotros mismos hagamos como una reflexión, como un examen de conciencia que llamaban nuestros abuelos. Y estoy esperando a ver qué día el alcalde me recibe en la alcaldía porque necesito hablar con él. Personalmente, de cara a cara, para decirle dos cosas sencillas. Alcalde, no, yo no he subido a nadie. Yo quiero ser claro en esto, claramente esto. Usted se atrevió a decir que quería seguir la huella que nosotros construimos, pero usted se equivocó, se lo dije en la carta, pero se lo quiero decir en la cara, porque la gente habla de frente. Y lo otro es que también le quiero decir al señor alcalde que uno tiene derecho a equivocarse, pero también tiene derecho a rectificar. Y por eso pienso que, como decía el doctor Alirio, si es posible que quienes se han matado la familia entre ellos, cosa que gracias a Dios no ha sucedido aquí entre nosotros, hoy se sientan en La Habana y por lo menos se miran a la cara para decir, ¿usted miente o no miente? Si lo que él ponía como ejemplo en Venezuela, equivocados o no, podemos pensar como queramos, lo hacen. Nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? Ojalá tuviera aquí todo el consejo, el señor alcalde y todo su gabinete. Ojalá el próximo conversatorio seamos nosotros los asistentes a escuchar cómo es que van a enderezar el rumbo que bien equivocado lo tienen. Con todo respeto lo digo. Y no lo tienen equivocado por otra razón fundamental distinta a que abandonaron los instrumentos que la misma ley les da. Mire, no les estamos pidiendo que inventen la rueda. Por favor, nosotros somos más de 50.000 floridanos que debemos 40.000 millones de pesos. Mírelo, ¿sabe qué es lo más increíble de esto? Hay quienes, a veces, lo digo con respeto, tratan de confundir. Yo vi la rendición de cuentas financiera que presentó el doctor Garzón, no nos diferencia en las cifras nada, nos da los 40 por donde los miremos, son criterios de evaluación, pero al final llegamos al mismo camino, lo que significa que si todos los floridanos así pensemos distinto, así actuemos dentro del marco de la legalidad, vamos hacia el mismo camino, vamos a llegar al mismo resultado. Por eso yo no me voy a poner aquí a hablarles de qué pasó, de que el tránsito pasó de 20 millones, no. Esto ya está aquí resuelto en un documento, lo pueden consultar en una página. Aquí lo que tenemos es que empezar a actuar. Y por eso, aquí con las veedurías que me invitaron a esta conversación, yo hice un compromiso allá arriba en un salón. Y ya lo hemos cumplido, me falta todavía parte del compromiso. El primer compromiso era que poníamos en conocimiento de la comunidad el documento de la Contraloría que recoge eso. Ya lo hicimos. El segundo era que yo escribía una carta haciendo claridad de si lo que estaba pasando en la administración actual era la huella que dijeron seguir cuando tomaron nuestra bandera, también ya quedó clarificado. Y el tercer compromiso, que aspiro a cumplirlo en menos de un mes, es que en mi condición de abogado y especializado en finanzas, les ayudaba a construir el proyecto que permite la constitución de una empresa comunitaria de servicios públicos sin ningún costo para el municipio, y en eso yo estoy trabajando. Y en eso estoy trabajando. Y ahora se lo digo aquí a usted humildemente, señor secretario de Hacienda. Yo sé que no es su decisión, no lo quiero poner en calzas prietas. 20 años de experiencia en el sector público. Soy un hombre que cree en lo público. Por creer en lo público, estuve sujeto por un tiempo a una sanción de la Contraloría General, todos la saben. Sanción que utilizaron para separarme del cargo de alcalde. Y por una razón sencilla, lo digo con humildad, con tranquilidad,
sanción que gracias a hoy ha sido evaluada por el Consejo de Estado y la suspendió hasta que diga de fondo qué pasó. ¿Por qué? Porque aquí ya no es de títulos nobiliarios, aquí es de compromiso. Lo público es posible y yo lo puedo decir con propiedad. Dos razones fundamentales, o tres, válganme decirlas. Dios me dio la oportunidad a mí de ser gerente de una empresa y ser gerente de un instituto financiero y pasar por la Secretaría de Hacienda del Departamento del Valle. Y esas tres experiencias me dejaron esta anécdota. Gerente de Infivalle 1 año. Entregamos un instituto con 3.000 millones de utilidad que lo recibimos con 9.000 en 1 año. Y con esas utilidades creamos 600 becas para jóvenes pobres en el Valle del Cauca y en el gobierno de Angelino Garzón. Después, por cosas del destino, y más bien de Dios, porque uno no está donde uno quiera, sino donde Dios lo ponga, me tocó volver a la licorera donde había trabajado 14 años. Y la empresa estaba quebrada. Y la entregamos ahí andando. Y ahí se ha sostenido, y se seguirá sosteniendo, y seguirá creciendo. Y tuve la oportunidad, óigase bien, porque Dios le da unas oportunidades a uno que son únicas. Uno a veces se las encuentra y dice, esto como que yo lo viví, pero lo estoy viviendo. Yo tuve la oportunidad de ser secretario de Hacienda del departamento por 2 meses, 3 meses. Y mi asistente en la parte contable era la doctora Adriana Carabalí. ¿Y quién es esa señora? Adriana Carabalí fue la gobernadora que tomó la decisión de llevar al departamento a la ley 550 para poderlo recuperar. Y ese trabajo lo empezamos allá, a determinar, porque siempre, óigase bien, se trata de disfrazar la realidad de las entidades territoriales para poder tener maniobrabilidad presupuestal, poder contratar y poder direccionar irregularmente los recursos del municipio o del departamento. 3 anécdotas que la vida me ha dado esa oportunidad. Y cuando Adriana quedó de gobernadora encargada, y las paradojas, ella fue la que expidió el decreto para convocar a las elecciones de mi reemplazo, me convocó a su despacho y me dijo, don Eli, usted recuerda que usted, cuando cerró la vigencia fiscal 2009, en un comité técnico, nosotros sacamos el verdadero déficit del departamento, se lo presentamos al gobernador en ese momento y nos dijo que eso no se podía dar a conocer. Pues es la oportunidad que lo demos a conocer y voy a llevar al departamento a la ley 550 y decisión tomada. Y el departamento, que se está dando una pela muy dura, muy dura esa pela, estoy seguro que si siguen esa ruta, en 3 años el departamento va a tener recursos para poder invertir. Entonces, nosotros aquí lo único que le pedimos es que nosotros somos ciudadanos de a pie. Nosotros no tenemos el poder coadministrativo que tiene el consejo, ni el poder de ejecución que tiene el alcalde, pero sí tenemos el poder constituyente primario de solicitar y exigir el respeto de los derechos. Por eso hoy yo le pido, con todo respeto, a usted, señor personero, en nombre de la comunidad de Florida, que yo sé que usted tiene muchas limitaciones en términos de, aquí en Florida tenemos un personero con una secretaria que le toca ser de personero delegado en lo penal, en lo administrativo, mejor dicho, al personero no le falta sino ser el comandante de los bomberos, porque le toca todo. Si hay una masacre, está el personero. Si los amigos del comercio hacen una marcha, le toca al personero. Es dura la labor. Yo solamente le quiero pedir un sencillo favor. Este es el plan de desarrollo que construimos con organizaciones sociales. Yo le pido que la personería haga una evaluación al 31 de diciembre del año 2012
de cómo va este plan de desarrollo. Es que aquí están los instrumentos, no porque lo diga don Edo Espina o porque lo hayamos construido. Esto es lo que necesitamos en la rendición de cuentas. Porque al final de cuentas le está haciendo un favor a la administración, a los funcionarios. La Contraloría le va a pedir el cumplimiento del plan de desarrollo. Es que esto no lo escribe uno para llevárselo para la casa o para mandarlo a enmarcar y ponerlo bonito. Esta es la hoja de ruta que nosotros nos aprobaron, que a nosotros discutimos, que la aprobó el consejo, no la aprobó el alcalde, y necesitamos que la rendición de cuentas nos diga cómo va, pero que nos diga la verdad. Tiene sus capítulos. El primer capítulo es la educación. Aquí hablamos de la administración municipal porque tenemos el referente de que el gobierno solamente es la administración. No, señores, el Estado aquí está representado por todos. Así como aquí vino el compañero del hospital y dijo, mire, la paradoja, para el hospital de Florida la paradoja no era estar en crisis, sino estar boyante, porque también lo llevaron a la situación crítica. Aquí tenemos educación, con todo respeto. A Florida le llegan recursos de gratuidad educativa, que no las maneja el municipio, las manejan las instituciones educativas, y tenemos que saber qué está pasando con esa plata. Porque la única manera de saber cómo vamos a enfrentar esta cantidad de jóvenes que usted ve desfilar todos los días por las calles, que lo único que le preocupa a uno es que producimos estudiantes como poner una cosecha de tomates, es saber qué calidad de educación y qué oportunidad tienen estos muchachos. Aquí el Estado está, y no nos podemos concentrar en los 5.000 millones del señor secretario de Hacienda. Le toca hacer maromas para pagar la nómina, la deuda pública. También tenemos que concentrarnos en los recursos que están llegando por el Sistema General de Participaciones en Salud, que no entran a la tesorería del municipio, pero llegan aquí. ¿Y a dónde llegan? Al hospital y a las EPS. Es que la plata es bastante. Florida, óigase, de salir a hacer campaña o a despotricar o a hablar mal de las personas. Ya el debate está en de cómo vamos a enfrentar la crisis. Los hombres, como dice el dicho, somos pasajeros. Mañana, como dice García Márquez, solamente me sentiré muerto cuando ya me hayan metido en el cofre. Nosotros nos podemos sentir muertos hoy porque Florida, las calles están malas, porque el hospital está en crisis. No. Nosotros, como ciudadanos, óigase bien, tenemos cosas muy importantes que defender. Necesitamos saber qué pasa con nuestros abuelos, qué pasa con nuestros niños, qué pasa, óigase bien, con nuestros deportistas. Ya no queremos más, con todo respeto, y eso sí, excluyo de eso al secretario de Hacienda, no porque esté así, no porque él no tiene otro mecanismo de informar más que con cifras. Ya no queremos más que el secretario de Educación nos diga cuántos baños arregló en una escuela, sino cuántos niños recibieron desayuno escolar y cuántos tienen transporte y cuántos niños tenemos matriculados en las instituciones públicas. Ya no necesitamos que nos diga la señorita secretaria de Salud que aquí tenemos 400 hipertensos. No, necesitamos que nos diga qué programas de promoción y prevención tenemos para los jóvenes, para los niños y para los adultos mayores, y que la plata del hospital, óigase bien, y la plata de salud pública no se siga gastando tomándole la presión en el parque a la gente, porque eso no le sirve a la gente, sino creándole hábitos y condiciones para que pueda mejorar sus condiciones de salud. Esa es la propuesta. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que el centro vida que empezaron estos abuelos, estas personas adultas mayores acá, sea una realidad. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Y aquí tengo que también hacer un reconocimiento. Empezamos, tenemos que, y quiero invitar desde este escenario a todos los políticos, porque si estuviera aquí para una monja, un cura invitaría a las monjas y a los curas, pero aquí hay un político y tiene que invitar a los políticos. Tomemos elementos sustanciales. En la campaña política,
cuando llegamos a la alcaldía, una gran propuesta de un candidato a la alcaldía, que lo vi por aquí, ya se fue, el doctor Jorge Castillo. Por favor, creemos el Observatorio Económico y Social del municipio para que cuando nos rindan cuentas no nos hablen de los pesos, sino de los seres humanos. Para que midamos el nivel de desempleo. La rendición de cuentas ya no es cuánto se gastó el municipio en la nómina, sino cuántos desempleados tenemos y qué hemos hecho para generar más empleos. Esa es una verdadera rendición de cuentas. Entonces, eso es, y le quiero hacer un llamado a los políticos. Y aclaro que no estoy aspirando ni a la alcaldía, ni al consejo, ni a la gobernación, ni a las juntas comunales. Tengo una aspiración grande que se las quiero compartir, que esto mejore, es mi única aspiración. Los quiero invitar a que en el segundo gran conversatorio vengan ellos, públicamente, no les dé miedo. Aquí no vamos a hacer juicios porque los juicios los hace la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía cuando hay mérito para ello. Que vengan para que discutamos qué van a hacer ellos desde las curules de consejos y qué vamos a hacer nosotros desde la curul de ciudadano, que es la más importante. Y en ese orden de ideas le ofrezco lo siguiente al gobierno municipal. Sin autorización de la persona que voy a mencionar, con quien fuera mi secretario de Hacienda, un importante funcionario hoy de la DIAM, que llegó por concurso, no por recomendación política, lo estuvimos hablando. Él está dispuesto, y este ciudadano que tengo una agenda, como decía el doctor Tabur, apretadita, porque es que en lo público no es como en lo privado no es como en lo público, tengo un compromiso de trabajo privado, pero eso no me impide a mí porque puedo sacar el espacio. Me ofrezco para hacer el plan de salvamento financiero del municipio. Le ofrezco, no le cobro un peso al municipio, se lo ratifico aquí a través suyo, señor secretario, al señor alcalde. Es la segunda vez que se lo digo. Le pongo al servicio mi humilde experiencia. Soy abogado, experto en finanzas y tengo 20 años de experiencia en el sector público. Y estoy dispuesto a ahorrarle la plata que están gastando mal gastada en asesores externos, que como lo decían aquí, no necesitamos gastarnos 52 millones para que nos digan de qué color es el agua. Necesitamos gastarnos 50 millones para que nos digan más bien cómo nos ayudan a hacer el inventario del empalme que hablaron aquí algunos. Eso necesitamos, en eso sí le apostamos. El alcalde le aprobamos el día que nos diga voy a contratar una empresa para que levante el inventario. Aquí votamos por unanimidad y le ayudamos a hacerlo. Entonces, ya no quiero ser más cansón después de tanta alaraca. Les quiero decir lo siguiente. Nosotros yo quiero decirles lo siguiente. Es una propuesta que las personas que vayan a hacer una pregunta levanten la mano, llevamos el micrófono para y le pueden preguntar al doctor Donay. Entonces es lo siguiente, mire, le ratifico esa propuesta, le ratifico la propuesta para trabajar en ese proceso. ¿Por qué les digo eso? Porque eso es fundamental, secretario, usted lo sabe. Decían por ahí, yo no soy muy hasta para hacer revolución se necesita plata, para hacer cambios se necesita plata. No, necesitamos acomodar las finanzas del municipio, necesitamos ordenar las finanzas del municipio, necesitamos ordenar las finanzas del hospital, porque es que el hospital también es de nosotros. Necesitamos ordenar y revisar las finanzas de la educación pública en Florida. Necesitamos revisar las finanzas de la salud, la plata de la salud, la que maneja el hospital, la que maneja el municipio y la que manejan las EPS. Porque es que, óigase bien, el mayor número, creo que alcanza el número de 32.000 los afiliados al régimen subsidiado en Florida. De acuerdo a lo que yo les he leído, alcanza 32.000. O sea que por cada uno de esos 32.000 floridanos, aquí hay unas administradoras de salud que reciben
una plata. La pregunta es, ¿si están invirtiendo esa plata en servicio a los subsidiados de la salud? Necesitamos saber cuántas mujeres reciben el subsidio de Familias en Acción y cuál es el destino de ese subsidio. ¿Cuántos adultos mayores realmente son los que tienen derecho y lo reciben? Solo así podemos lograr el objetivo. Mire, aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué al adulto mayor solo le dan 130.000 pesos cuando en otros municipios les pagan 150? Y a los desplazados le están pagando así: 800.000 cuando deben recibir 1 millón, y 1 millón cuando deben recibir 1.400.000. Sencillito. Pues yo les quisiera responder esta pregunta, pero soy honesto en eso, yo no tengo hoy ni control ni conozco la información detallada, pero eso es sencillo. Aquí está el señor Personero y él nos va a ayudar con esa respuesta, no con la respuesta, nos va a ayudar con la averiguación, porque es importante mirarlo, darle respuesta a la comunidad. Cuando la comunidad pregunta es como cuando el río suena, porque aumentó su caudal y hay preocupación. Entonces, yo les quiero decir lo siguiente: hay quienes me podrán hacer múltiples preguntas en términos de cuestiones de la administración, pero también tengo que ser claro y tengo que ser muy responsable con eso. No puedo venir a responder aspectos de orden administrativo porque yo hoy desconozco lo que está sucediendo en la administración, porque yo no hago parte del gobierno. Entonces sería un irresponsable yo venir a emitir un juicio de que eso está bien o está mal, porque he venido a hablar de lo que hasta ahora con un equipo de gente. Mire que lo más maravilloso de todo es que nunca nos hemos de pronto sentados, porque nos sentamos de pronto cuando estuve en la alcaldía o en la campaña, pero aquí hay gente que me lleva, como dicen en el ejército, me lleva a panela aquí trabajando con unos temas importantes, pero es que coincidimos en todo, lo que significa que para coincidir solamente se necesita un elemento: querer a Florida. Ese es el conector principal, el que nos une. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Marco Fidel Ibarra. Hombre, doctor, de verdad que vemos su compromiso con Florida y de antemano le doy las gracias, porque la verdad es que Florida nos duele a todos. Mi pregunta va relacionada con el compañero Pino. Nosotros estuvimos y apoyamos pues todo lo que ha sucedido en el hospital, pero no estoy de acuerdo con algunos floridanos. Tienen contrato en el hospital y no les permiten el ingreso. Son personas que deben mercar, son personas que también tienen el derecho a trabajar. Jurídicamente yo le quiero preguntar a usted, si esa persona tiene un contrato, no tengo un familiar allá, porque pues no van a decir que es que tengo familia allá, pero sí me duele de muchos amigos como Edward, como mucha gente que dice que no lo dejan entrar a trabajar. Si esas personas tienen un contrato firmado, ¿les deben pagar, les deben cumplir así no los dejen de entrar a trabajar? Bueno, yo ya usted me está haciendo como una consulta jurídica, se la digo, se la respondo. Mire, desconozco la condición específica de la persona que usted menciona. Si efectivamente esa persona tiene un contrato legalmente suscrito, que cumple con todo el ordenamiento, que de acuerdo con el manual de contratación del hospital, porque él tiene su propio manual por ser una empresa social del Estado, está vinculada, no es cuestión de que lo dejen entrar o no. Si la administración del hospital considera que el objeto de ese contrato suscrito, que ya si está legalizado lógicamente, no es conveniente para el hospital, la misma administración tiene los mecanismos legales, no de hecho, porque no dejar entrar una persona a su sitio de trabajo teniendo legalmente un contrato no es correcto, no lo puede hacer ninguna autoridad siquiera, porque si la persona tiene su contrato, lo contrataron con un objeto y le deben dejar cumplir el objeto del contrato. Entonces, lo primero que habría que determinar es la legalidad del contrato, su conformidad de acuerdo al manual. Si efectivamente existe esa legalidad,
Lo que hay que pedirle a la administración del hospital en este caso es que se siente con la persona, valore si el objeto de ese contrato ya realmente no lo requiere el hospital y tomen una determinación como lo diga el mismo contrato, porque esos contratos establecen los mecanismos de solución, porque esos son ajenos a la ley 80, que es la contratación estatal, se rigen más por unas leyes especiales en temas de salud. Y voy a hacer una claridad, ahora que usted me toca esa tecla, porque en el hospital la situación no está totalmente superada. Y allá hay unos temas, allá hay varias personas que han prestado sus servicios al hospital y por toda la situación que se suscitó, tienen casi que contratos de hecho, porque no tienen vinculación legal y reglamentaria, no son funcionarios, son contratistas. Eso es importante que le pongan cuidado, eso es importante, hay que tener cuidado con esas cosas, porque hoy por hoy, recuerde que nosotros estamos en un proceso electoral que termina en el mes de junio, si hay segunda vuelta presidencial, y en el caso de la salud, que es la única actividad junto a la seguridad y otras dos que dice la ley, solamente se pueden suscribir contratos que tengan relación directa con la prestación del servicio de salud. ¿Me explico? Solamente podrán contratar enfermeros, médicos, fisioterapeutas, odontólogos. Si tienen, óigase bien, y esto tengo que ser claro y reiterativo porque es muy importante, porque es que si mañana se escribe mal un contrato, el hospital se puede ver abocado a perder un proceso, y esa plata ¿de dónde sale? Pues de la plata del bolsillo de nosotros. Eso es como cuando el hijo de uno no trabaja, pero ahí se le gasta el sueldo de uno estrellándole el carro. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, es muy importante porque en estos días me elevaron una consulta vía telefónica en ese sentido. Y tengo que decirles, hay que tener cuidado con eso. Y más cuando el hospital, aquí lo han dicho, tiene un aparente déficit de 900 millones de pesos, pues lo ha manifestado usted. Entonces, en el caso específico, compañero Ibarra, en el caso del señor Edward, que lo conozco, tengo referencias de que es un buen funcionario. Cuando los 3 meses que estuve en el hospital tuve la oportunidad de saber quién era, buenas referencias de su funcionamiento, porque algo que tenemos que entender, hombre, nosotros tenemos que aprender una cosa en este pueblo y en toda parte. La política es un ejercicio democrático, pero tiene que ser responsable. El caso del hospital es el monumento de irresponsabilidad más grande que hemos vivido en los últimos años después de los problemas que tenemos en el manejo del municipio. Mire, yo les digo, el hospital efectivamente cuando llegamos era la única entidad pública de Florida que no tenía crisis. Estaba certificada, iba camino a la acreditación. Y tengo que decir algo, cuando llegué al hospital todos los funcionarios temblaban, porque nadie sabía en términos políticos cuál era mi actuar, porque yo aquí no he sido ni concejal ni había sido nada. Entonces el tema ya era, ese viene a barrer con todo. Y lo primero que le dije al gerente del hospital, que era el doctor Dimas, dije, doctor Dimas, me toca hacer concurso. Usted ha hecho la tarea, pero me toca hacer concurso. Y lo primero que le dije, lo único que le exijo como presidente de la junta directiva es que aquí no me vaya a colocar la gente por política. No eso ni política, por politiquería. Y ahí empezó mi problema con algunos personajes en Florida, que pensaron que yo les iba a entregar el departamento jurídico, el departamento de calidad, cuando ni siquiera habían preparado para saber que es un proceso de certificación, de acreditación. Entonces, ¿qué les digo con esto? No es solamente votar, no es solamente ir a llevar un concejal allá, o llevar un alcalde allá, es actuar. Cuando yo voto por un personaje, tengo más derecho a exigirle a ese que al que no voté. Entonces, hoy que quede claro, aquí en este conversatorio, yo felicito a los compañeros de la veeduría, los felicito, a los que organizaron este evento,
cuantas veces requieran de mi concurso, no solamente para venir a echar carreta, como dicen, sino para trabajar, ahí voy a estar. Y cuando uno aspira, no aspira a nada mejor, porque entonces ya como que pierde el sesgo, porque la política lo sesga a veces a uno, no puede negar eso. Entonces yo sí les quiero finalmente decir a los compañeros de las veedurías que pues constantemente, no es que crean en Donay, compartimos criterios y discutimos, porque a veces no nos ponemos de acuerdo, pero tenemos la capacidad de diálogo. A veces cosas que yo no comparto, pero las expreso, no me las guardo y las discutimos. ¿A usted qué modelo le parece más? Pero lo bonito de la democracia es eso, y de la tolerancia. Entonces yo les quiero decir, a las juntas comunales, a las juntas administradoras locales, a los organismos sociales, llámense asociación de personas mayores, llámense asociación de pensionados, como los quieran denominar, la responsabilidad, como lo decía aquí el concejal Aririo, de que esto cambie es de ustedes, es de ustedes. Y es más, para finalizar, acaban de elegirse, ya doy la palabra, acaban de ser elegidos en el Valle del Cauca varios senadores por los diferentes partidos y varios representantes a la Cámara, de diferentes vertientes, de movimientos importantes. Hay gente interesante allí, gente trabajadora, juiciosa, que hay que, como todo, que nos podrían ayudar en un trabajo bien bonito. Ya quienes votaron o votamos, porque yo soy un hombre que voto, me gusta la democracia, votamos por alguno de esos amigos. Si alguno de esos amigos por los que ustedes votaron logró la curul, ya es hora de que empecemos a cobrarle el voto, pero no con 50.000 o con 100.000 o con un puesto, un bulto de cemento. Vamos a construir, y la propuesta final que tengo para estas organizaciones es que le solicitemos a la bancada parlamentaria del Valle del Cauca que el municipio de Florida, óigase bien, y el municipio de Pradera, allí nos va a tocar hacer equipo con Pradera, fuimos los dos únicos municipios reconocidos dentro del Plan Nacional de Consolidación por la presencia de la violencia a niveles muy altos. Fuimos los dos únicos, o sea que si lo miráramos en esos términos, nos calificarían como los parias del departamento. Pero como dicen, los problemas se vuelven oportunidades. Le vamos a solicitar, ahora que está de moda la paz, y no le estoy haciendo campaña a nadie, quiero quedar claro en eso, pero sí le pido a Dios que Dios permita que se firme algo para ver si esto toma otra ruta. Le vamos a solicitar y le pido que sea parte de estas conclusiones a la bancada parlamentaria del Valle, que Florida y Pradera sean constituidos como distritos especiales de paz, con el fin de que en la Comisión Cuarta del Senado y en la Cámara, donde se aprueba el presupuesto nacional, nos empiecen a pagar la deuda social de habernos convertido en un municipio violento y no habernos mandado la plata para poder pagar los muertos que nos pusieron aquí y que nos los vinieron a dejar aquí y que nos dejaron todos los problemas. ¿Y por qué les digo? ¿Y por qué me atrevo a hacer esta propuesta? Por una razón sencilla. El sábado pasado yo tuve la oportunidad de estar en razón de mi trabajo en Buenaventura, Valle. Y en Buenaventura ha producido senadores, representantes políticos, pero solamente una agremiación de comerciantes y un obispo fueron capaces de lograr que el gobierno se comprometiera en invertir 400 millones de dólares en Buenaventura. ¿Por qué? Afortunadamente en Colombia estamos en un país donde quienes imparten la justicia y el control son colocados por los mismos que arman el desorden. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque todas las situaciones que aquí han sido relatadas fueron denunciadas. Y por ahí
Dice un dicho popular: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay dirigentes tan malos que vayan a durar toda una vida para que Florida siga postrado en esta pobreza, en este abandono. Entonces, esto es un comienzo. Algunos dicen que la botada de corriente que hacen algunos en el parque no vale la pena. Tengan la seguridad de que sí vale la pena. Aquí les quiero hacer una propuesta concreta. Hemos construido, porque esto no es Don Ellos Pina como algunos piensan, no, esto es un trabajo de mucha gente. Construimos, óigase bien, para que dejemos de botar corriente tanto, ya los instrumentos para que este municipio tome otro rumbo. Están construidos. Ya las denuncias se encargará la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía. Ya la labor de denuncia terminó. ¿Y qué es lo que nos corresponde como ciudadanos? Exigir. Alguien dijo ahora que hay una manera de darnos cuenta cómo podemos lograrlo. Y es importante porque es que pareciera que Florida está en Colombia, pero está desconectada del resto del país. Y como lo decía una persona aquí, oímos el estruendo de 4 muertos. Y si no es un sobrino o un primo, nos parece que no ha pasado nada. Le vacían la casa al vecino y como a mí no me robaron la bicicleta, es problema del vecino. El día que me roban la bicicleta quiero que todos estén a mi servicio para ayudarme a encontrar la bicicleta. Y dicen en el 7º Foro Mundial en la ciudad de Medellín, el cambio no está en los hombres, el cambio está en el pensamiento colectivo, en los barrios. No esperen que el consejo y que la administración haga el cambio, tienen que hacerlo ustedes en el barrio, la comunidad. Decía Lorenzo Casullo, un joven italiano de 24 años, que el cambio empieza en los barrios. Fue uno de los conferencistas en la ciudad de Medellín en el 7º Foro Mundial. Porque a veces también como ciudadanos tenemos que darnos la pela. Estamos esperando que todos nos lo solucionen y no actuamos. Somos indiferentes ante el delincuente. Somos indiferentes ante el vecino cuyo hijo no va al colegio. Por pereza del vecino, porque hay cupo en los colegios. Somos indiferentes ante el anciano, al que no le entrega el auxilio del adulto mayor porque lo recibe un pensionado. Ante eso somos indiferentes. Somos indiferentes ante la madre cabeza de hogar, pobre mujer, abandonada con 4 hijos, que no recibe familias en acción, mientras que un empleado de la administración sí lo recibe. Somos indiferentes ante eso. Y a eso es que le tenemos que poner el trincho. Hoy el gran desafío no es si yo como alcalde o como concejal hago grandes obras, es si yo puedo construir una ciudad para la vida, para que la gente viva. Aquí hablaban de que el consejo y la administración están discutiendo el plan de desarrollo, de ordenamiento territorial. La pregunta es, ¿ese lo están haciendo para Florida o lo copiaron en Jumbo para traerlo como pasó con el hospital, para que acaben con el municipio y con lo poco que nos queda? Esa ya es la gran pregunta que hay que hacer. Son 3 ejes fundamentales los que se necesitan: el respeto a la vida, el desarrollo humano integral y la equidad. Si se pierden esos 3 ejes fundamentales, como decía Mario Alfonso Escobar, apague y vamos. Ya está aprobado, óigase bien. Aquí está el señor secretario de Hacienda, que lo felicito por el valor civil de venirse a parar aquí. Y eso le da un valor importante, lo mismo que al señor Personero. ¿Por qué? Y lo felicito, Personero, porque a mí me gusta, usted es mi amigo y me acompañó en la campaña política. Y le reconozco el valor civil de haber suspendido a la gerente del hospital que se estaba robando la plata del municipio. Y créame que esa decisión suya, que la conozco en detalle, así no me mantenga en la alcaldía, está bien soportada.
y usted tiene el respaldo, como decía el compañero Javier ahora, de muchos floridanos que muchas veces no hacemos tanta bulla, pero actuamos cuando toca actuar. Ya lo demostramos. Crecieron los ingresos en el 2012 el 30%, los ingresos propios. En 3 meses, una ruta que marcó no Don Edio Espina, con un equipo de trabajo. Se pasa por aquí, por allá, no la crecieron. O sea que los 5.500 millones de pesos de ingresos propios del municipio en promedio que hoy tienen no son suficientes para solucionar el problema, pero sí para comenzar a caminar mejor. Los 3.600 millones del hospital que se desaparecieron por arte de magia, que tenían destinación específica, la construcción del hospital pequeño en San Antonio, la zona plana de Chococito, porque así lo habíamos definido con el gerente que había sido no nombrado por el alcalde por 100 millones como quisieron decir, sino que se había ganado el puesto entre 34 que participaron para ser gerente, porque es que para nombrar el gerente del hospital eso no es una rifa. Eso tiene que ser con criterio, y por primera vez se hizo un concurso entre 34, y algunos que participaron dolidos porque su capacidad no les alcanzó, tomaron otra postura y actuaron de manera irresponsable con las consecuencias que hoy tenemos. Entonces, nosotros, el equipo, le entregamos a la administración, llámese la que se llame, sea el alcalde que sea, sean los concejales que sean, un instrumento que ellos mismos, los que hoy hacen parte del consejo, lo aprobaron. Esto no lo aprobamos nosotros, ni nos lo inventamos tomándonos un tinto en la galería. Esto lo aprobaron ellos, señores. Acuerdo Municipal 448 de mayo 31 del 2012. Tiene la hoja de ruta que le permite al municipio salir de la crisis financiera, que le permite a la empresa pública de Florida recuperarse, que le permite a Florida, y óigase bien que se ha confundido una cosa, porque cuando de armar confusión se trata, es importante para confundir. El plan de desarrollo en el tema de servicios públicos tiene 2 componentes. Un componente es la posibilidad de recuperar la empresa de servicios públicos que ya está, que existe, que tiene un problema de quiebra técnica que se la genera el mismo municipio porque no le pagó los subsidios, y que con el simple traslado de los subsidios la empresa queda habilitada para hacer lo que dijo usted aquí, honorable licenciado Javier Tajur, el empalme de recibir los servicios públicos de agua y alcantarillado, porque esa empresa, además del servicio de agua pública, de servicio de alcantarillado, es la que debe administrar el alumbrado público y debe administrar el aseo, porque ya esos negocios leoninos que se hicieron para entregar a privados han sido y empezaron a ser cuestionados y revisados por los organismos de control, y lo más probable es que más adelante esos privados le tengan que devolver el aseo, el alumbrado público, y pensamos en su momento entregar la central de sacrificios y todo el mantenimiento de parques a esa gran empresa de servicios no públicos, de servicios varios, con líneas de negocio en agua, alcantarillado, mantenimiento de parques y zonas verdes, y administración de la galería y administración del matadero. ¿Y por qué nos inventamos ese cuento? Porque uno puede ser de izquierda, de derecha, de centro. A mí me puede gustar la izquierda, la derecha, el centro, pero hay un principio, como en la casa. Uno puede querer mucho a la mujer y la mujer quererlo mucho a uno, pero los dos sin trabajo sí que se sufren. Las finanzas son importantes,
Y por eso creamos ese modelo de empresa para generar los 10.000 millones de pesos que aquí dijeron abuelo de pájaro nos iban a permitir pagar ese monstruo de deuda que nos dejaron, porque cuando vengan a cobrar aquí no podemos decir que fue irresponsabilidad de los alcaldes, porque ellos ya se fueron, responderán disciplinaria, pero económicamente responde el municipio, porque las deudas son del municipio. Así es sencillo. Y nos inventamos esa figura para que el municipio, en un plazo prudente de 8 años, pudiera ser viable. Óigase bien, viable. Y poder, con esa viabilidad financiera, esos 5.000 millones de los que dispone apenas hoy el señor secretario de Hacienda, para hacer maromas. Porque hay una sola cuentica, que es el pasivo de los maestros, que vale 11.000 millones de pesos. Sería como cerrar la alcaldía 2 años y solamente poner una persona a recoger la plata y mandársela a la fiduprevisora para poder pagar una sola de las múltiples deudas que ya todos sabemos. Entonces por eso nos inventamos eso. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque es que todo tiene un orden. Hay que sanear el municipio para poder pensar en construir un municipio distinto. Pero con todo respeto, yo no puedo construir un municipio distinto cuando dispongo de 1.200 millones de recursos de transferencias de la nación para saneamiento básico y me gasto la mitad de la plata en un embeleco de convenio administrativo, dizque para que me potabilicen agua donde casi no la tengo y la estoy regalando, dizque para que me hagan acometidas domiciliarias en urbanizaciones privadas y para que me digan cómo es que voy a tratar el agua cuando tengo aquí uno de los mejores acueductos del departamento. Entonces, esas paradojas son las que, como lo decían aquí quienes me antecedieron en la palabra, se tienen que decir. A los floridanos hay que decirle, vea, ustedes, no el municipio, ustedes, porque los que andamos aquí en carro o a pie, aquí pagamos los impuestos, ustedes deben más de 40.000 millones de pesos que tendrán que pagar en los próximos años. Porque entre otras cosas, algunos políticos, con todo respeto, yo soy político y no me avergüenzo de decirlo, creen que todavía somos los parroquiales o los mayordomos de la finca de ellos porque ni siquiera viven aquí. Para poder saber qué pasa en Florida hay que vivir en Florida. Para poder saber qué pasa en Florida o qué día es que el río Fraile nos pone a correr porque ya se va a salir, o a qué hora se va el agua, o a dónde llega el agua al segundo piso en San Antonio, hay que vivir aquí. Es que ya dejamos de ser los mayordomos de las fincas de algunos que educaron, se fueron a vivir a las grandes ciudades y creen que aquí todavía tienen la finca. Entonces, esa es la tarea hoy. Los instrumentos legales están, señores. Aquí está el señor personero, el señor secretario de Hacienda. Ponernos a hablar de lo mismo, que si el tránsito metió la plata o no la metió. No. La labor hoy es concreta, definitiva. Le exigimos, no le pedimos, como ciudadanos de Florida, al honorable Consejo, órgano coadministrativo, y a la administración en cabeza del señor alcalde, que cumplan con el compromiso que ellos mismos aprobaron en este plan de desarrollo. Y óigase bien, señor personero, usted como representante del Ministerio Público, le solicito respetuosamente, solicite un estudio de seguridad y de nivel de riesgo para ver si es cierto o no que el Consejo Municipal debe sesionar de espaldas y a puerta cerrada frente a la gente. Porque es que hay una cosa que es clara. Yo no puedo decir que estoy corriendo riesgo porque me da miedo escuchar que me digan la verdad en la cara.
Yo debo decir que estoy corriendo riesgo cuando un organismo certificado, que es la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, me diga: señor, su vida está en peligro y tenemos que protegerla. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me sucedió. A mí me hicieron un estudio de riesgo, me asignaron 2 escoltas y un carro blindado, y no lo dije yo ni lo pedí, yo ni sabía. Y me dijo el Ministerio del Interior: señor, usted tiene que andar con 2 guardaespaldas y un carro blindado porque usted está corriendo riesgo. Y le dije con todo el cariño al ministerio: no creo que lo necesite, no porque yo sea Superman, sino porque yo no me muero el día que otro quiera, sino que Dios disponga, porque ese es el supremo juez de todos. Entonces, yo quiero que esto lo empecemos a caminar, como lo decían aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra, bajo los parámetros del Estado Social de Derecho que se llama Colombia. Le he mandado al señor alcalde 2 comunicaciones públicas exigiéndole, no pidiéndole, porque yo también vivo en Florida. Aquí para aquí, pues, eso que me toca ir a trabajar a Cali porque pues tengo que vivir de alguna cosa, porque a contrario de los que algunos pensaban, yo no tengo caletas en mi casa guardadas para vivir de eso. Yo vivo de lo que me gano, tengo una familia para mantener. Y me encantaría vivir en Florida todo el día y trabajar aquí, porque aquí se vive rico en medio de las dificultades. Y le he mandado 2 comunicaciones. Y algo más. Decía aquí el doctor Alirio Aguilar que es hora de que nosotros mismos hagamos como una reflexión, como un examen de conciencia que llamaban nuestros abuelos. Y estoy esperando a ver qué día el alcalde me recibe en la alcaldía, porque necesito hablar con él personalmente, de cara a cara, para decirle 2 cosas sencillas. Alcalde, no, yo no subí a nadie. Yo quiero ser claro en esto, claramente esto. Usted se atrevió a decir que quería seguir la huella que nosotros construimos, pero usted se equivocó. Se lo dije en la carta, pero se lo quiero decir en la cara, porque la gente habla de frente. Y lo otro es que también le quiero decir al señor alcalde que uno tiene derecho a equivocarse, pero también tiene derecho a rectificar. Y por eso pienso que, como decía el doctor Alirio, si es posible que quienes se han matado la familia entre ellos, cosa que gracias a Dios no ha sucedido aquí entre nosotros, hoy se sientan en La Habana y por lo menos se miran a la cara para decir: ¿usted miente o no miente? A que abandonaron los instrumentos que la misma ley les da. Miren, no les estamos pidiendo que inventen la rueda. Por favor, nosotros somos más de 50.000 floridanos que debemos 40.000 millones de pesos. ¿Quién habla? ¿Quién? Mírenlo, ¿saben qué es lo más increíble de esto? Sí, pero todavía estoy metido acá en Hay la quienes reunión, ¿oíste? a veces, ¿Por qué lo no me digo llama con mañana? respeto, tratan de confundir. Yo vi la rendición de cuentas financiera que presentó el doctor Garzón. No nos diferencia en las cifras nada. Nos da los 40 por donde los miremos. Son criterios de evaluación, pero al final llegamos al mismo camino, lo que significa que si todos los floridanos así pensemos distinto, así actuemos dentro del marco de la legalidad, vamos hacia el mismo camino, vamos a llegar al mismo resultado. Por eso yo no me voy a poner aquí a hablarles de qué pasó, de que el tránsito pasó de 20 millones, ¿no? Esto ya está aquí resuelto en un documento, lo pueden consultar en una página. Aquí lo que tenemos es que empezar a actuar. Y por eso, aquí con las veedurías que me invitaron a esta conversación, yo hice un compromiso allá arriba en un salón. Y ya lo hemos cumplido. Me falta todavía parte del compromiso. El primer compromiso
era que poníamos en conocimiento de la comunidad el documento de la Contraloría que recogemos. Ya lo hicimos. El segundo era que yo escribía una carta haciendo claridad de si lo que estaba pasando en la administración actual era la huella que dijeron seguir cuando tomaron nuestra bandera, también ya quedó clarificado. Y el tercer compromiso, que aspiro a cumplirlo en menos de un mes, es que en mi condición de abogado y especializado en finanzas, les ayudaba a construir el proyecto que permite la constitución de una empresa comunitaria de servicios públicos sin ningún costo para el municipio, y en eso yo estoy trabajando. Y en eso estoy trabajando. Y ahora se lo digo aquí a usted humildemente, señor secretario de Hacienda. Yo sé que no es su decisión, no lo quiero poner en calzas prietas. 20 años de experiencia en el sector público. Soy un hombre que cree en lo público. Por creer en lo público, estuve sujeto por un tiempo a una sanción de la Contraloría General, todos la saben. Sanción que utilizaron para separarme del cargo de alcalde. Y por una razón sencilla, lo digo con humildad, con tranquilidad, sanción que gracias a hoy ha sido evaluada por el Consejo de Estado y la suspendió hasta que diga de fondo qué pasó. ¿Por qué? Porque aquí ya no es de títulos nobiliarios, aquí es de compromiso. Lo público es posible y yo lo puedo decir con propiedad. Dos razones fundamentales, o tres, válganme decirlas. Dios me dio la oportunidad a mí de ser gerente de una empresa y ser gerente de un instituto financiero y pasar por la Secretaría de Hacienda del Departamento del Valle. Y esas tres experiencias me dejaron esta anécdota. Gerente de Infivalle 1 año. Entregamos un instituto con 3.000 millones de utilidad que lo recibimos con 9.000 en 1 año. Y con esas utilidades creamos 600 becas para los jóvenes pobres en el Valle del Cauca, en el gobierno de Angelino Garzón. Después, por cosas del destino, más bien de Dios, porque uno no está donde uno quiera, sino donde Dios lo ponga, me tocó volver a la licorera donde había trabajado 14 años. Y la empresa estaba quebrada. Y la entregamos ahí andando. Y ahí se ha sostenido, y se seguirá sosteniendo, y seguirá creciendo. Y tuve la oportunidad, óigase bien, porque Dios le da unas oportunidades a uno que son únicas. Uno a veces se las encuentra y dice, esto como que yo lo viví, pero lo estoy viviendo. Yo tuve la oportunidad de ser secretario de Hacienda del departamento por 2 meses, 3 meses. Y mi asistente en la parte contable era la doctora Adriana Carabalí. ¿Y quién es esa señora? Adriana Carabalí fue la gobernadora que tomó la decisión de llevar al departamento a la ley 550 para poderlo recuperar. Y ese trabajo lo empezamos allá a determinar, porque siempre, óigase bien, se trata de disfrazar la realidad de las entidades territoriales para poder tener maniobrabilidad presupuestal, poder contratar y poder direccionar irregularmente los recursos del municipio o del departamento. 3 anécdotas que la vida me ha dado esa oportunidad. Y cuando Adriana quedó de gobernadora encargada, y las paradojas, ella fue la que expidió el decreto para convocar a las elecciones de mi reemplazo, me convocó a su despacho y me dijo, don Ey, usted recuerda que usted, cuando cerró la vigencia fiscal 2009, en un comité técnico, nosotros sacamos el verdadero déficit del departamento, se lo presentamos al gobernador en ese momento y nos dijo que eso no se podía dar a conocer. Pues es la oportunidad que lo demos a conocer, y voy a llevar al departamento a la ley 550 y decisión tomada. Y el departamento, que se está dando una pela muy dura, muy dura, muy dura esa pela, estoy seguro que si siguen esa ruta, en 3 años el departamento va a tener recursos para poder invertir. Entonces, nosotros aquí lo único que le pedimos es que nosotros somos ciudadanos de a pie.
Nosotros no tenemos el poder coadministrativo que tiene el consejo, ni el poder de ejecución que tiene el alcalde, pero sí tenemos el poder constituyente primario de solicitar y exigir el respeto de los derechos. Por eso hoy yo le pido, con todo respeto, a usted, señor personero, en nombre de la comunidad de Florida, que yo sé que usted tiene muchas limitaciones en términos de... Aquí en Florida tenemos un personero con una secretaria que le toca ser de personero delegado en lo penal, en lo administrativo. Mejor dicho, al personero no le falta sino ser el comandante de los bomberos, porque le toca todo. Si hay una masacre está el personero, si los amigos del comercio hacen una marcha le toca al personero. Es duro la labor. Yo solamente le quiero pedir un sencillo favor. Este es el plan de desarrollo que construimos con organizaciones sociales. Yo le pido que la personería haga una evaluación al 31 de diciembre del año 2012 de cómo va este plan de desarrollo. Es que aquí están los instrumentos, no porque lo diga don Edio Espina o porque lo hayamos construido. Esto es lo que necesitamos en la rendición de cuentas. Porque al final de cuentas le está haciendo un favor a la administración de los funcionarios. La Contraloría le va a pedir el cumplimiento del plan de desarrollo. Es que esto no lo ha escrito uno para llevárselo para la casa o para mandarlo a enmarcar y ponerlo bonito. Esta es la hoja de ruta que nosotros nos aprobaron, que a nosotros discutimos, que la aprobó el consejo, no la aprobó el alcalde. Y necesitamos que la rendición de cuentas nos diga cómo va, pero que nos diga la verdad. Tiene sus capítulos. El primer capítulo es la educación. Aquí hablamos de la administración municipal porque tenemos el referente de que el gobierno solamente es la administración. No, señores, el Estado aquí está representado por todos. Así como aquí vino el compañero del hospital y dijo, miren, la paradoja para el hospital de Florida, la paradoja no era estar en crisis, sino estar boyante, porque también lo llevaron a la situación crítica. Aquí tenemos educación, con todo respeto. A Florida le llegan recursos de gratuidad educativa que no las maneja el municipio, las manejan las instituciones educativas, y tenemos que saber qué está pasando con esa plata. Porque la única manera de saber cómo vamos a enfrentar esta cantidad de jóvenes que usted ve desfilar todos los días por las calles, que lo único que le preocupa a uno es que producimos estudiantes como poner una cosecha de tomates, es saber qué calidad de educación y qué oportunidad tienen estos muchachos. Aquí el Estado está. Y no nos podemos concentrar en los 5.000 millones del señor secretario de Hacienda. Le toca hacer maromas para pagar la nómina, la deuda pública. También tenemos que concentrarnos en los recursos que están llegando por el Sistema General de Participaciones en Salud, que no entran a la tesorería del municipio, pero llegan aquí. ¿Y a dónde llegan? Al hospital y a las EPS. Es que la plata es bastante. Florida, óigase bien, tiene un presupuesto que puede alcanzar cerca de 15 a 18 mil millones de pesos al año en su generalidad. Allí en la alcaldía manejan un pedacito, pero aquí al hospital llegan, a las EPS llegan, a los colegios llega la plata de gratuidad educativa. También necesitamos que nos rindan cuentas a la comunidad. Claro. Porque es la plata de la educación de nuestros hijos. Entonces, esa es mi propuesta concreta. La propuesta concreta es solicitarle al organismo de control único que tenemos aquí, porque aquí no tenemos Contraloría. Aquí hay fiscalía, pero ellos actúan de otra manera en términos de su proceder. Que por favor hagamos una valoración de los indicadores que nos permita saber en dónde estamos y para dónde vamos. ¿Y por qué digo eso?
porque ya el debate no está en términos de salir a hacer campaña o a despotricar o a hablar mal de las personas. Ya el debate está en de cómo vamos a enfrentar la crisis. Los hombres, como dice el dicho, somos pasajeros. Mañana, como dice García Márquez, solamente me sentiré muerto cuando ya me hayan metido en el cofre. Nosotros nos podemos sentir muertos hoy porque Florida, las calles están malas, porque el hospital está en crisis. No. Nosotros, como ciudadanos, óigase bien, tenemos cosas muy importantes que defender. Necesitamos saber qué pasa con nuestros abuelos, qué pasa con nuestros niños, qué pasa, óigase bien, con nuestros deportistas. Ya no queremos más, con todo respeto, y eso sí, excluyo de eso al secretario de Hacienda, no porque esté así, no porque él no tiene otro mecanismo de informar más que con cifras. Ya no queremos más que el secretario de Educación nos diga cuántos baños arregló en una escuela, sino cuántos niños recibieron desayuno escolar y cuántos tienen transporte y cuántos niños tenemos matriculados en las instituciones públicas. Ya no necesitamos que nos diga la señorita secretaria de salud que aquí tenemos 400 hipertensos. No, necesitamos que nos diga qué programas de promoción y prevención tenemos para los jóvenes, para los niños y para los adultos mayores, y que la plata del hospital, óigase bien, y la plata de salud pública no se siga gastando tomándole la presión en el parque a la gente, porque eso no le sirve a la gente, sino creándole hábitos y condiciones para que pueda mejorar sus condiciones de salud. Esa es la propuesta. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que el Centro Vida, que empezaron estos abuelos, estas personas adultas, mayores acá, sea una realidad. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Y aquí tengo que también hacer un reconocimiento. Empezamos, tenemos que, y quiero invitar desde este escenario a todos los políticos, porque si estuviera aquí para una monja, un cura invitaría a las monjas y a los curas, pero aquí hay un político y tiene que invitar a los políticos. Tomemos elementos sustanciales. En la campaña política, cuando llegamos a la alcaldía, hubo una gran propuesta de un candidato a la alcaldía que lo vi por aquí, ya se fue, el doctor Jorge Castillo. Por favor, creemos el Observatorio Económico y Social del municipio para que cuando nos rindan cuentas no nos hablen de los pesos, sino de los seres humanos. Para que midamos el nivel de desempleo. La rendición de cuentas ya no es cuánto se gastó el municipio en la nómina, sino cuántos desempleados tenemos y qué hemos hecho para generar más empleos. Esa es una verdadera rendición de cuentas. Entonces, eso es, y le quiero dar un llamado a los políticos. Y aclaro que no estoy aspirando ni a la alcaldía, ni al consejo, ni a la gobernación, ni a las juntas comunales. Tengo una aspiración grande que se las quiero compartir, que esto mejore, es mi única aspiración. Los quiero invitar a que en el segundo gran conversatorio vengan ellos, públicamente, no les dé miedo. Aquí no vamos a hacer juicios porque los juicios los hace la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía cuando hay mérito para ello. Que vengan para que discutamos qué van a hacer ellos desde las curules de consejos y qué vamos a hacer nosotros desde la curul del ciudadano, que es la más importante. Y en ese orden de ideas le ofrezco lo siguiente al gobierno municipal. Sin autorización de la persona que voy a mencionar, con quien fuera mi secretario de Hacienda, un importante funcionario hoy de la DIAM, que llegó por concurso, no por recomendación política. Lo estuvimos hablando. Él está dispuesto, y este ciudadano, que tengo una agenda, como decía el doctor Tabur, apretadita, porque es que en lo público no es como en lo privado no es como en lo público. Tengo un compromiso de trabajo privado, pero eso no me impide a mí porque puedo sacar el espacio. Me ofrezco para hacer el plan de salvamento financiero del municipio. Le ofrezco, no le cobro un peso al municipio, se lo ratifico aquí a través suyo, señor secretario, al señor alcalde. Es la segunda vez que se lo digo. Le pongo al servicio mi humilde experiencia. Soy abogado, experto en finanzas y tengo 20 años de experiencia en el sector público.
y estoy dispuesto a ahorrarle la plata que están gastando mal gastada en asesores externos, que como lo decían aquí, no necesitamos gastarnos 52 millones para que nos digan de qué color es el agua. Necesitamos gastarnos 50 millones para que nos digan más bien cómo nos ayudan a hacer el inventario o el empalme que hablaron aquí algunos. Eso necesitamos, en eso sí le apostamos. El alcalde le aprobamos el día que nos diga voy a contratar una empresa para que levante el inventario. Aquí votamos por unanimidad y le ayudamos a hacerlo. Entonces, ya no quiero ser más cansón después de tanta alaraca. Les quiero decir lo siguiente. Nosotros yo quiero decirles lo siguiente. Es una propuesta que las personas que vayan a hacer una pregunta levanten la mano, llevamos el micrófono y le pueden preguntar al doctor Donay. Entonces es lo siguiente, miren, le ratifico esa propuesta. Le ratifico la propuesta para trabajar en ese proceso. ¿Por qué les digo eso? Porque eso es fundamental, secretario, usted lo sabe. Si decían por ahí, yo no soy muy bien. Hasta para hacer revolución se necesita plata. Para hacer cambios se necesita plata, no. Necesitamos acomodar las finanzas del municipio. Necesitamos ordenar las finanzas del municipio, necesitamos ordenar las finanzas del hospital. Porque es que el hospital también es de nosotros.